¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Bienvenidas y bienvenidos a esta última semana de la asignatura de Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana. Para este último módulo se nos plantean un par de lecturas que vienen a redondear las lecturas y las reflexiones que hemos realizado a lo largo de este curso. Espero que este curso haya sido de tu agrado, que hayas aprendido mucho y sobre todo que te lleves algunas herramientas que te permitan, digamos, profundizar y hacer mejor tu actividad profesional. Comenzaré haciendo unos breves comentarios sobre la lectura, sobre el escrito que nos plantea Demert. En el sentido, un poco, esta lectura es un repaso, digamos, de lo que hemos venido discutiendo estas semanas y profundiza en una cuestión concreta que nosotros también ya habíamos mencionado, que se relaciona con la gestión local de la prevención de la delincuencia o, digamos, el valor o la importancia que deberían tener las administraciones locales para la prevención de la delincuencia. Acá la autora nos hace un repaso breve de lo que ya hemos venido discutiendo, de cómo la prevención de la delincuencia en términos generales se plantea como algo secundario frente a estas políticas nacionales o políticas globales de mano dura. Por supuesto, no se deja de fuera las políticas de prevención de la delincuencia. En mi punto de vista, esto es un poco, pues porque es políticamente correcto, ¿verdad? Hablar de prevención de la delincuencia y hacer como que prevenimos la delincuencia, cuando en realidad pareciera que las lógicas generales pues van por otro lado, por esta idea que hemos discutido, la militarización, la mano dura, el enfrentamiento, mantener el orden, etcétera. Es decir, en general las políticas en materia de seguridad no tienen esta visión de seguridad ciudadana, aunque al mismo tiempo se diga o al menos discursivamente se plantee estas ideas de prevención como importantes, pero generalmente son relegadas, digamos, estas políticas. Acá quiero hacer un paréntesis que me resulta importante porque Demert, la autora, plantea en la lectura la visión de ver a las ciudades como un campo. Este, esta palabra de campo me resulta a mí sumamente importante que la entendamos desde lo que nos plantea Bourdieu, es decir, como una palabra que va mucho más allá o que ejemplifica o que da a entender algo mucho más profundo de lo que significa el mero espacio territorial de las ciudades. Lo que plantea la autora es que las ciudades pueden ser vistas como un campo donde se dan las relaciones y donde se dan los problemas sociales y que estos problemas sociales pueden terminar en violencia. Menciono esto de Bourdieu porque a mí me resulta importante que nosotros y ustedes entendamos el campo no solamente como el territorio o el espacio geográfico, sino que lo entendamos como un espacio social de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Como un lugar donde se desarrollan las relaciones sociales. Es decir, es un cambio de perspectiva. Si damos este brinco, nosotros podemos entender, por ejemplo, el campo de la ciudad más allá de como simplemente un territorio específico, sino como un lugar donde se interacciona, digamos, socialmente y donde se dan relaciones relativamente objetivas, es decir, donde las direcciones de estas relaciones permanecen más o menos constantes. Si entendemos campo desde este punto de vista, perdón, va a ser mucho más fácil que nosotros logremos problematizar o profundizar, es decir, entender como cada vez más sobre las violencias que se desarrollan en nuestras ciudades. Por ejemplo, trascender esto del territorio para ver las relaciones. Encontraríamos, por ejemplo, que en el campo de la ciudad existen relaciones violentas que permiten o que permanecen en una dirección concreta. De hombres hacia mujeres, por ejemplo, la dirección de la violencia que permanece más o menos constante en el campo de muchas de nuestras ciudades, o la dirección de la violencia entre los cuerpos policiales
hombres jóvenes de barrios bajos, por ejemplo, que son generalmente más detenidos por las policías, revisiones, que se les hacen más revisiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve, o sea, esta visión del campo desde Pierre Bourdieu nos ayuda a profundizar, digamos, en estas relaciones. Cierro este paréntesis y ahora sí continúo con lo que menciona la autora. Lo que dice, o desde mi punto de vista, es que las políticas públicas en materia de seguridad, de primero así en general, siempre se han determinado o siempre se han dado como en tres grandes aristas. ¿Cierto? Esta parte del control, la parte de la prevención y la parte de la rehabilitación. Ya habíamos discutido anteriormente sobre este fracaso, lo que yo mencionaba como el fracaso del sistema penal para el control de la delincuencia, y que el resultado de esto se había diversificado, es decir, se habían buscado opciones además del propio sistema penal con fines de control o de prevención. Lo que argumenta la autora es que las administraciones locales resulta complicado que se piense que las administraciones locales tienen la capacidad para el control de la delincuencia, y lo que ella propone, o desde su punto de vista, que también ya lo habíamos discutido, es que la prevención resulta como pues un modelo más adecuado que se puede desarrollar desde los ámbitos locales. Yo ya lo había comentado, creo, y yo les decía en algún video anterior, pues que la prevención tenía que venir desde abajo hacia arriba, y que no había, siempre digo este ejemplo, que no hay mejor inteligencia policial que preguntarle a la señora de la tienda del barrio donde pasan los problemas sociales, ¿verdad? O sea, que esta señora o este señor de la tienda se sabe la vida y obra de cada uno de los vecinos, ¿verdad? O sea, no hay mejor inteligencia policial que preguntarle a las personas. Para preguntarle a las personas es necesario ganarse su confianza en un primer momento, ¿verdad? En este sentido necesitamos políticas preventivas desde abajo. Y también pretendía que discutiéramos la sesión anterior sobre estas cuestiones de la eficacia de las políticas públicas y de las políticas públicas basadas en la evidencia. Para la cuestión de la prevención de la delincuencia necesitamos observar directamente lo que pasa en el terreno. Y a lo mejor cada municipio, cada localidad, cada barrio tiene características peculiares, tiene características específicas, por lo que debería pensarse en programas de prevención adecuados a cada uno de estos lugares, ¿verdad? Con esto quiero dar la idea de ir más allá de la mera importación de políticas públicas o la implementación de programas de prevención en términos generales. No se puede prevenir la delincuencia de manera igual en un barrio que en otro, en una ciudad que en otra, en un país que en otro, ¿verdad? Debe adecuarse al contexto y a la situación específica. Para cerrar mis reflexiones de la primera lectura, la autora plantea la prevención de la delincuencia como una oportunidad. Una oportunidad que, al menos en ciertos contextos, ha sido una oportunidad perdida por esta mirada cortoplacista de los gobiernos. La autora menciona que para que programas de prevención funcionen, no solo se tienen que evaluar, como veíamos la semana pasada, sino que tienen que tratarse de programas a largo plazo, ¿verdad? Lo que pasa en muchos casos es que los gobiernos de los distintos municipios o de las distintas ciudades, cada que hay un cambio de administración, se plantean nuevos programas de prevención de la delincuencia y no se da seguimiento, digamos, a programas previos, y por eso fracasan. Otra cuestión importante que tiene que ver esto es con una cuestión que se les suele llamar populismo punitivo, y quiere decir que lo que hacen los gobernantes es pensar en la gestión de la inseguridad desde el punto de vista de los votos que podrían obtener en un futuro. En este sentido, pues hablar de prevención de la delincuencia o de programas
amplios y a largo plazo de prevención de la delincuencia, pues difícilmente redundará en votos para las próximas elecciones, y entonces discursos, se suele asumir que discursos de mano dura o discursos de enfrentamiento a la delincuencia, discursos de gestión de la seguridad, esta idea de mano dura y de cesión de derechos, pues trae mayor cantidad de votos. Es decir, a la ciudadanía pareciera que le hace mucho más sentido este otro discurso que esta idea de prevención de la delincuencia, de los programas a largo plazo, etcétera. Entonces, muchas de las decisiones que se toman en cuestión de política relacionada con la seguridad, pues no están basados en la evidencia, sino que son más bien decisiones políticas meramente. O sea, se está pensando en la siguiente elección. En ese sentido, les invito a pensar o a reflexionar, digamos, críticamente si cada una de las administraciones de nuestras diferentes ciudades, de nuestros diferentes estados, pues son ineficientes en sí o más bien son indiferentes. En ese sentido, yo creo que hay una especie de selectividad de la justicia, una especie de selectividad de la prevención de la delincuencia. Cuando el Estado necesita ser fuerte y dar resultados, pareciera que sí tiene esa capacidad, y en muchos otros de los casos pareciera que selectivamente decide no ejercer, digamos, como este poder. La segunda lectura es la lectura que nos plantea Gino Costa sobre la situación de la seguridad en América Latina. Más que hablar a profundidad de todos los datos que da, porque ya son datos de 2012, parecen ya un poco desfasados, haré unos breves comentarios en términos metodológicos, sobre todo pensando que a ustedes les puedan servir en un futuro cuando vean este tipo de reportes, o si ustedes en su quehacer profesional se vieran en la necesidad de la creación, digamos, de estas cuestiones. Por un lado, lo que nos plantea Costa lo dividiré e intentaré ser breve en estas dos grandes cuestiones. Por un lado, una serie de indicadores para medir no solo la violencia, la inseguridad, etcétera. Es decir, existen indicadores a nivel internacional que nos ayudan a pensar y a repensar las cuestiones de la seguridad. Y por otro lado, destacar la cuestión comparativa, digamos, de estos indicadores. Empezaré diciendo que lo que menciona Costa, es decir, los homicidios, la victimización, la percepción de la seguridad, la confianza de las policías, son indicadores. Un indicador, esto es bien importante, un indicador es una cuestión concreta que podemos medir, pero que nos ayuda a definir una situación más amplia. En este caso, Costa y o sea, en términos generales se suele utilizar el indicador de homicidio doloso para dar una idea de la violencia social en un lugar específico. No significa que homicidio doloso sea igual a violencia, ¿verdad? Significa que nos indica, es decir, nos da la idea. Nosotros podríamos utilizar, en lugar de homicidio doloso, algún otro indicador, es decir, no quiere decir que esté cerrado. Pensemos, por ejemplo, si nosotros queremos medir, digamos, el nivel educativo en un lugar específico, pues podemos utilizar un indicador concreto. ¿Cuál podría ser este indicador? Pues el número de personas que terminó la educación elemental, por ejemplo, o el número de escuelas, o la tasa de alumnos por cada 100,000 habitantes menores de 18 años en un lugar específico. Lo que quiero dar es la idea de que estos indicadores no solo nosotros los podemos crear, sino que nosotros podemos seleccionar qué número concreto elegimos, y después, si hiciéramos, por ejemplo, un reporte, pues tendríamos que explicar por qué elegimos este número concreto como indicador de esta otra cuestión específica. Afortunadamente hay muchísimos estudios relacionados con la seguridad, con la violencia, que ya manejan indicadores.
El problema de los indicadores, también tengo que decirlo, sobre todo en nuestros contextos, es que difícilmente las autoridades cuentan o cuentan de forma adecuada, ¿verdad? Es clásico, sobre todo yo hablo desde el contexto de México, por ejemplo, que se maquillen las cifras en términos generales, ¿verdad? O sea, que se cuente mucho menos las cuestiones que resultan incómodas a los gobiernos y que se cuente de más las actividades que realizan los gobiernos. En ese sentido, siempre tenemos que también tener cuidado con estos datos. Otra cuestión que quiero destacar es que los indicadores, es decir, el número que nosotros utilicemos para decir que esto representa una situación más amplia, es decir, esta traducción, digamos, del indicador al concepto siempre tiene que estar dado por el marco teórico. Nosotros les acabo de comentar que nosotros podemos elegir cualquier número, pero no es elegir al azar o no es elegir desde el desconocimiento, ¿verdad? Se trata de elegir desde lo que nosotros hemos leído y justificarlo, digamos, en el marco teórico de por qué utilizamos este número y no otro, por qué utilizamos este indicador y no otro. Esto resulta clave, esto de el marco teórico. También me gustaría comentarles que sobre todo en estas cuestiones de seguridad siempre deberíamos observar a las tasas, es decir, al número de tal situación, de tal indicador por cada tanto número de habitantes. Generalmente se hace por cada 100,000 habitantes. Luego pasa que el número total es como muy pequeño y se pueden hacer tasas distintas siempre que se cite, o sea, que se diga, digamos, abiertamente de cuánto es la tasa. Hablar de tasas por cada 100,000 habitantes en lugar de números netos ayuda, digamos, a balancear la situación. No es lo mismo que en una ciudad de 1 millón de habitantes haya 100 homicidios que en un pueblo de 100,000 habitantes haya estos mismos 100 homicidios, ¿verdad? Es decir, ayuda a poner en la balanza, digamos, esta cuestión de siempre hablar de tasas más que hablar de números netos. La segunda cuestión que quiero destacar es la importancia del método comparativo, digamos, sobre todo para conocer las situaciones de seguridad o de violencia en nuestras ciudades o en nuestros contextos. Habrá que hacer siempre referencia no solo a otras ciudades, es decir, ¿cómo sabemos si 3 robos es mucho o es poco? Pues comparando, ¿verdad? O sea, yendo a ver a otros lugares cuántos números de robos tienen para yo poder saber si es mucho o es poco. No solo ayuda esto comparativo en términos geográficos, sino también se puede hacer comparaciones en términos históricos. Comparado al año pasado, a hace 10 años, a hace 20 años, qué tan bien o qué tan mal estoy en estos indicadores. Esto resulta clave, esta cuestión de las comparaciones. Un tercer comentario en términos metodológicos que quiero hacer y que lo plantea Costa en su lectura es esta cuestión de las causas. Nosotros cuando hablamos, o sea, desde las ciencias sociales, es imposible que hablemos de causas. Causa significa que A más B es igual a C y siempre A más B va a ser C, que A causa esto y que no hay otras opciones. En ciencias sociales eso es imposible por la multiplicidad de factores, ¿verdad? No solo ambientales, de contexto, sino personales, es decir, no siempre pobreza y violencia va a ser igual a delincuencia. Habrá casos en los que pobreza y violencia va a ser igual a historias de éxito, que seguro hemos visto en los cines, por ejemplo. En ese sentido, yo les invito a nunca hablar de causas, ni de la delincuencia, ni de la violencia, ni de nada, porque estaríamos entrando en terrenos bien pantanosos. Es imposible saber la causa concreta y específica, ¿verdad? Yo les invito a que hablemos mejor de factores causales, es decir, asumiendo como la propia ignorancia y la propia incapacidad, digamos, de explicar al 100% lo que pasa en la realidad.
Es decir, factores, pues la pobreza es un factor, la violencia es un factor, las armas de fuego presentes son otro factor. Todo esto se junta para producir o no, porque siempre podría no producirlo, o sea, esto es a lo que me estoy refiriendo para no hablar de causa, una cuestión concreta. Y relacionado con esto último, un paréntesis metodológico también que tiene que ver con que en estadística que encontremos correlaciones no significa que sea causación. O sea, correlación no significa causación. Correlación entre dos variables o entre dos indicadores, como se menciona en la lectura, aumenta el número de armas de fuego y aumenta el número de homicidios, pues hay una correlación, ¿verdad? O sea, hay una relación entre estas dos gráficas. Esto no significa que una cause a la otra o que la otra cause a la una. No sé si me esté dando a entender. Estadísticamente la correlación solo significa relación. Acá entra una vez más nuestros marcos teóricos para dar las explicaciones necesarias a estos datos que nos esté dando la estadística. Lo que hace Costa es decir que el número de armas de fuego es un factor causal para los homicidios dolosos. Esta reflexión, es decir, que no sea al revés, está dado o está transversal, digamos, su marco teórico, su conocimiento profundo de los fenómenos. Entonces, la estadística no nos da todas las respuestas, necesitaremos forzosamente nosotros ir haciendo lecturas de estas y otros documentos como para ir construyendo, digamos, nuestras propias definiciones y nuestros propios marcos desde los cuales observamos e interpretamos la realidad. Hasta acá le dejo con estos breves comentarios respecto a la lectura de Costa. Espero que te haya sido útil no solo esta sesión, sino la asignatura en general. Te pido que en el grupo focal, discúlpame, te pido que en el foro dejes algunos comentarios breves sobre la lectura, pero si quieres, o más bien la invitación es a que hagas alguna especie de reflexión general de lo que aprendiste durante esta materia, durante estas 4 semanas. Para mí es importante que se socialicen estos aprendizajes o las dudas que pudieran haber quedado para que el resto de participantes y el resto de compañeros y compañeras pues nos reflejemos, digamos, en estos aprendizajes y de esta forma reforzar los propios. Te agradezco mucho, quedo a tus órdenes y muchos saludos desde México.